esta crisis sanitaria tiene unos impactos que se transmiten a través de la economía, sea por el lado macroeconómico como por el lado microeconómico. Las medidas iniciales, el distanciamiento social, las cuarentenas, las restricciones de movilidad, generan sus efectos, pero finalmente pasa el tiempo y tú comienzas a tener la transmisión en la parte económica, las empresas tienen que cerrar, no hay trabajo, eh, se pierden ingresos. Los cálculos que presentó el Banco Mundial la semana pasada implican que los países van a perder crecimiento y vamos a tener un año ya de recesión económica en todo el mundo. Y el promedio de decrecimiento que calcula el Banco Mundial es del 7.2%. Es decir, algo que no había sucedido ni en la crisis de los años 40. El cálculo para Argentina es un cálculo que bordea también el 7.4% de decrecimiento. A unos países les toma esto en un ambiente económico más o menos estable, a otros estaban en todo el proceso de ajuste y de crisis, entonces tienes efectos diferentes. Y calculamos en el informe que sacamos en conjunto, la CEPAL y la FAO, la semana pasada, calculamos que el nivel de pobreza que tenía la región va a tener una tasa de crecimiento importante. Vamos a pasar de 65 millones de pobres que teníamos antes de la pandemia a cerca de 86, 87 millones, es decir, cerca de 16 millones de pobres, que es todo el esfuerzo que hemos hecho durante los últimos 20 años para ir disminuyendo la pobreza. Entonces, vuelves hacia los años 90 para que tengan la dimensión. Reducir un 1% en el nivel de pobreza es un trabajo inmenso que tienen que hacer los países. Imagínate de tener este golpe tan fuerte, ¿no? Ahora, después de pasar estos 3 meses, nosotros ya advertimos la posibilidad de que si no tomamos medidas serias, importantes, vamos a tener algunas señales de disrupción ya de las cadenas alimenticias. Entonces, si a nuestros campesinos no les facilitamos las semillas, si no les facilitamos el crédito, si no les facilitamos el capital de trabajo, si no les facilitamos los insumos necesarios, pues sencillamente no van a sembrar y ahí es donde vamos a tener un efecto en el mediano plazo de una crisis de oferta. Y me parece que eso es un tema que estamos advirtiendo con mucha responsabilidad y por eso definimos un mensaje, un decálogo de unas 10 acciones que hay que realizar. Pero además, me parece que no es menor cuando uno habla del tema de este incremento de la pobreza, de entender que hay mecanismos de protección social que tenemos que fortalecerlos. Por ejemplo, tenemos 86 millones de niños en toda la región que se alimentan con el desayuno escolar, que es la principal comida que reciben. En Argentina hay 3 millones de niños que reciben su cuota de alimentación. Entonces, tenemos que garantizar que esos programas sigan funcionando. Tenemos que garantizar que esa medida de protección social funcione. Tenemos en Argentina, por ejemplo, los comedores comunales, los merenderos, como le llaman en Argentina, que atienden a cerca de 6, 5,5 millones de personas en total, que no son menores y que debemos continuar, porque finalmente estamos advirtiendo que el nivel de la pobreza va a incrementarse y por tanto en Argentina de esos 16 millones, una cuota importante también será pobladores argentinos.